Gracias, querido Hugo, un placer. Mis nacioneros, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Una alegría saludarlos. Si me notan el tono un poco distinto, tienen razón, porque es mi último día de este año en La Nación Más. Pero fue un año muy especial, y tan especial fue, y tan maravillosa y, diría yo, inspiradora, resultó esta experiencia que hizo que tomara una decisión muy importante en mi vida. Lo dije con José del Río acá, en la pantalla de La Nación, unir mi destino a esta casa. La verdad que siento una comunión de valores, de principios, un entusiasmo por hacer periodismo. Vivimos una era, en términos políticos, que yo les llamo de las personalidades. Y también a nivel comunicación es una era de las personalidades. No solamente se nota en los streamings, ¿no?, donde a veces supera al mismo contenido la personalidad, sino que también, cuando digo personalidad, lejos de referirme a cuestiones que tienen que ver con el ego o con la vanidad, porque hasta, como ustedes verán, se simplifican y se abaratan los costos de las escenografías, ¿no?, en los streamings, pero tiene que ver con una llegada casi más natural y parecida a la llegada de encontrarse en cualquier lugar físico por la calle. Al mismo tiempo, ese es el desafío, porque este mundo mediado por pantallas no solamente nos pone en problemas a la hora de querer encontrar la verdad, atravesamos malezas, llegan primero los rumores, las falsas noticias, las medias verdades, llegan todos primero que la verdad. Entonces nos complican un poco la vida, pero también nos complican la vida a la hora de trabajar en la confianza. Y la confianza es muy importante, no solamente con nuestras fuentes, con las que a veces tenemos que rendir pruebas, no cuando hay que decir, cuando hay que callar, cuando hay que esperar para confirmar, cuando hay que no poner en peligro una investigación, cuando hay que reservar un dato porque tal vez puede jugarse la suerte o la integridad de una persona. Y todo eso es construcción de confianza. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces cada dato que nosotros podemos revelar implica tiempos de silencio, de espera, de paciencia, de confianza, de probar que el otro puede creer en nosotros. Y eso en la vida de un periodista es todo. Pero ante todo y más que nada, por la confianza de ustedes. Quizás cuando ustedes leen un artículo periodístico firmado, eso tiene hasta el documento, ¿no?, la firma, la rúbrica, pero acá tiene esto, el persona a persona. Y en este tiempo de las personalidades, uno cree en el otro y eso para nosotros es lo más importante que tenemos. Entonces me parece que en el caso de el camino que elegí y el equipo que me tocó un poco conducir, solamente porque me toca llevar la batuta, pero no porque ellos necesiten conducción, porque gracias a Dios son grandes periodistas, me hizo no solo tomar la decisión, sino sentirme muy orgullosa de ser parte de esta casa. Por eso hoy empiezo el programa, que es el último de este año, agradeciéndoles primero a ustedes por la confianza, porque es lo más importante para nosotros. Segundo, a mis compañeros en la mesa, a Facundo Chávez, a Camila Dolavllán, que son los que están hoy, pero también a Diego Cabot, a Flor Donovan, y a los chicos que están en el control, a mi productora Flor Puyos, a cada integrante de la conducción de La Nación Más, a Esteban Talpone, a mis compañeros, a Luis Majul, a todos los que hacen esta casa, José del Río especialmente, y a los directivos de La Nación. Y empezando de esta manera, me parecía interesante de alguna manera poner en valor esta relación, porque si hay un tiempo de personalidades, primero hay personas, y yo creo en los vínculos de las personas también a la hora de encontrarnos para hablar de las noticias, que son las cosas que nos pasan a todos, porque son las cosas que nos ocurren colectivamente y que tienen un montón de formatos. Hoy
qué sé yo, está lo inmediato, está la investigación y también algunas conclusiones. Me tomé como el atrevimiento de pensar ya en los personajes del año. ¿Les parece bien pensar en los personajes del año? A ver, ¿quién se les ocurre a ustedes que fue el personaje del año acá en Argentina? Milei, central. ¿Quién? Javier Milei, central. ¿Cami? Sí, comparto y creo que por su condena a Cristina. Bueno, fíjense lo que es esta mesa. Ellos no tienen idea de lo que yo puse en el personaje del año, pero tengo dos personajes del año. Sí, el primero es Javier Milei. A ver. Si tuviéramos una revista, sería así. Javier Milei. Pero hay una explicación. Creo que después de la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires hubo una moneda al aire. Y se empezó a jugar, aunque ustedes no lo crean, el 2027. Esa moneda terminaba de caer en las elecciones del 26 de octubre. Y el triunfo de Milei hizo no solamente ratificar un rumbo, sino de alguna manera determinar que aquello que había ocurrido en 2023 no solo era la indignación, sino también una decisión más profunda. Lo que va a terminar de jugar esta carta, la carta del triunfo de este año de Javier Milei, y que lo pone, para mí, como personaje del año, es su capacidad como presidente reformista. Algo que él dijo muchas veces, pero que lo obligó primero a recorrer el desierto del ajuste y el ordenamiento y validar con todo el costo político que eso tiene para cualquier presidente lo que viene ahora. Empezó con tropiezos lo de ayer, con impericia política, y ahora van a tener que salir de ese laberinto, el laberinto de las sesiones extraordinarias. A ver, mira, te voy a mostrar cómo las pusimos en imágenes a las sesiones extraordinarias para analizarlo después. El laberinto de las sesiones extraordinarias. No me voy a adelantar con esto ahora, pero estamos en un laberinto. Las del año pasado, salieron muy, muy complicadas. Vamos a ver este año. Me parece que va a ser clave este personaje, la senadora Patricia Bullrich. Pero fíjense qué interesante esto. Ya no como la que sale a dar la lucha frontal, sino con otra cara de esta líder política, la de quien es capaz de tener cintura para parar un cambio y, como hizo hoy, sacar el dictamen manteniéndolo votado por la Cámara de Diputados, aunque incluyera la derrota que ayer sufrió el gobierno en medio del logro enorme de votar el presupuesto. Entonces, un gobierno que empezó con un Milei que tenía que magnificar su presencia ante los que le decían no vas a durar 3 meses, y un Milei que inclusive tenía que poner en la escena con estridencia la batalla cultural, que después empezó a costarle en las encuestas, porque la gente decía no, basta de insultos, basta de ofensas, y tuvo que bajar un cambio para volver a ponerse a tono, y que ahora no puede dar el portazo del veto tan fácilmente, porque necesita que le voten la reforma laboral, necesita crear consensos para terminar de votar el presupuesto y necesita continuar con la senda de reformas que eventualmente deriven en el despegue económico y permitan decir que el sacrificio valió la pena. Entonces, el primer personaje del año es Javier Milei, pero fíjense lo que había en la mesa, ¿no? 2 miradas. Y son las 2 miradas que yo puse, pero no elegí a Cristina Kirchner en el segundo lugar, sino, a ver dónde está el segundo personaje del año, la tobillera. Y sí, fue el segundo personaje del año. Es más, hasta ahora que la Corte Suprema de Justicia terminó de ratificar el uso de la tobillera, ¿no? Ya sé que es apenas un dispositivo tecnológico de control, pero me parece que sintetiza el rol de otro poder que fue protagonista este año y que es el Poder Judicial. El Poder Judicial tuvo 2 desafíos. Uno, cruzar la frontera de algo que parecía un código no escrito, que los expresidentes complicados por causas de corrupción no van presos. Hicieron valer la ley,
se conquistó la igualdad ante la ley si el más poderoso también las paga. Pero otra situación en la que el Poder Judicial tuvo que actuar es en el desafío de investigar al poder de turno. Y también tuvimos causas donde el Poder Judicial accionó y está accionando contra el poder de turno. Y ahora hay otro desafío. ¿Qué va a pasar con las causas de la AFA? También ahí se va a jugar en la justicia. Hoy hay un pedido, por ejemplo, para que los miembros del Poder Judicial no participen de los comités de la AFA. Y hablando del tema AFA, hoy seguimos con la investigación que estos días estamos compartiendo. Pero no me voy a adelantar con ese tema todavía. Y antes de pasar a la investigación y a los otros temas que tenemos en la mesa, les voy a pedir a Facundo y a Cami que me argumenten ellos su personaje del año. Porque Facundo dijo Javier Milei. ¿Por qué, Facundo? Y me parece que Javier Milei pasó del infierno al cielo en apenas 50 días. Ahora está entrando en una zona así, medio, si se quiere seguir con esta metáfora, que está medio como en el purgatorio, ¿no? Porque no sabemos cómo va a terminar esta película, pero lo que pasó en la Argentina entre el principio de año y el 7 de septiembre, cuando tuvo el gobierno esa derrota inesperada y tan abrumadora de más de 13%, entre ese 7 de septiembre y la semana previa a la elección nacional del 26 de octubre, pasaron un montón de cosas que ya como que nos olvidamos. Pero de verdad que en ese tiempo el gobierno estuvo pendiendo de un hilo. Ya la elección pasó, la elección tuvo como resultado un triunfo muy importante del presidente Javier Milei. Dio vuelta a la provincia de Buenos Aires, que era una apuesta absolutamente inverosímil. Imposible, y lo logró. Y me parece que eso lo pone y lo demuestra primero como un líder, principalmente como un líder, además de un presidente, como un líder político, y como un líder político que puede convivir y resistir situaciones muy malas, y a partir de esas situaciones muy malas dar vuelta la situación y recuperarse. Me parece que eso condensa un tipo de liderazgo que hace mucho que en Argentina no se ve y que no se vio con Macri, menos con Alberto Fernández. Me parece que se está construyendo un liderazgo con proyección de futuro. La situación actual muestra, me parece además, Facu, sumando a lo que decís y me tomo de lo que señalabas, es cierto, el gobierno hubo un momento, un par de semanas, donde estuvo pendiendo de un hilo, realmente, por un cúmulo de situaciones, intentonas externas, pero también errores propios y falta de, probablemente de algunos elementos políticos que generaron en un par de semanas una situación de incertidumbre absoluta. Pero mostró en ese tiempo también Javier Milei la versatilidad a la que pone a prueba la realidad a los presidentes, porque hay un momento donde un presidente viene con una fórmula y la realidad los obliga a cambiar de fórmula o a pagar el costo de no hacerlo. Y creo que Milei fue capaz de encontrar otra fórmula, llamarle accionar en forma efectiva para tener el apoyo de Estados Unidos, o ahora mismo, en estos días, de tratar de maniobrar para no perder el envión y el timing de las reformas. Pero claro, esa prueba un presidente la pasa todos los días. Me voy al segundo personaje. Yo lo puse en términos de la tobillera, pero le pido a Camila la elección de por qué para ella el personaje del año va por ese lado. Sí, y me hiciste cambiar de opinión, no del todo, pero me parece que está mejor condensado en que ese fue el Poder Judicial realmente, el segundo personaje general de este año. Y tiene que ver con la tobillera, tiene que ver con Cristina y tiene que ver con la cantidad de noticias que ha producido en todo el 2025. Creo que hace muchos años no se veía un Poder Judicial que avanzaba rápido, que avanzaba de forma contundente,
y que incluso nos produjo algunas críticas, ¿no? Críticas como puede haber sido el caso de la jueza Julieta McIntosh. Pero desde eso hasta los famosos audios de ANSES, la causa de AFA ahora, ambas investigaciones, la de la casa, la de la mansión de Pilar y también la de Surfinanzas, lo que ha sido el caso de fentanilo, también impulsado mucho por la justicia con el juez Ernesto Kreplak. Realmente el Poder Judicial este año da la sensación de que laburó y produjo muchas noticias. Y por supuesto, eso se condensa en, finalmente, la condena a Cristina. La condena a Cristina es un hito político de la década. ¿Sabés, Cami, que cuando hablamos de Poder Judicial, uno de los poderes estables, el poder estable por excelencia, a veces lo conectamos menos de lo que sería necesario con la Constitución Nacional? Yo creo que si bien la democracia fue un aprendizaje, también lo es la República, y los argentinos demostraron a lo largo de estos 40 años que tuvieron elecciones que nunca dieron el poder absoluto. Siempre dieron la chance de un equilibrio, y fue un equilibrio que permitió preservar la Constitución, la resiliente Constitución argentina. Y está relacionado también con ese aprendizaje, probablemente, un Poder Judicial que les voy a contar algo que me pasó entre ayer y hoy, con dos jueces muy importantes con quienes pude hablar en forma reservada. Hoy los jueces están pensando en la justicia cada vez más como un proceso colectivo. Pero no lo digo esto por una cuestión ideológica o que se confunda lo colectivo con el colectivismo, sino porque la aceleración de la información hace que a veces la información se produzca afuera, y llegue antes incluso que en los propios tribunales, que a veces tenían otro monopolio, y tienen que tener los jueces la humildad, la resiliencia y la apertura necesarias para incorporar material, para mover expedientes y para aceptar ese marcador personal que tienen en la... Mirá, me lo dijo, es increíble el término que usó, escuchen este término que usó un juez con el que hablé en estos días, en la depredación informativa. Y la verdad que ayer hablamos de las cédulas azules de los autos donde figuraba la familia Tobillino, pero hoy alguien del juzgado, el doctor Marcelo Aguinsky, me decía: el juez vio pasar un elefante delante suyo cuando apareció eso en los medios y no podía no tenerlo en cuenta. Ya no hay espacio para que una información contundente no afecte un expediente. Y ese ritmo, ese timing que ponen de alguna manera también en los expedientes, no solo el trabajo periodístico, sino la aceleración que tenemos por la rapidez con que la información surca el panorama por las redes, por la velocidad de Internet, porque todos somos emisores, porque todos cuentan lo que ven, es lo que también hoy está cambiando la justicia. La está cambiando, pero al mismo tiempo la obliga a que en medio de ese frenesí tenga que atenerse y apegarse más que nunca a una viga fundamental, que es la Constitución. Creo que cuanto más los ciudadanos seamos capaces de conocer la Constitución, de encarnarla, porque encarnarla es saber qué nos corresponde en términos de derechos, pero también en términos de obligaciones. Me parece que solamente ahí vamos a decir que también estamos terminando de conquistar las personas, los ciudadanos, la República. Porque la República, como la democracia, son conceptos abstractos y teóricos si no los habitamos con conciencia de lo que eso significa. Entonces, tomábamos esto, el presidente de la Nación, sobre todo por la elección que ganó a medio término, porque significa un cambio de rumbo para el país que la gente ratificó, pero también porque sobrevivió a un momento donde se jugó realmente la continuidad de su gobierno. Y ya sabemos lo difícil que es esto para los gobiernos no peronistas, ¿no? Solo uno terminó su mandato desde el regreso a la democracia. Y dicho esto, la justicia, ¿no? La justicia y lo que acabamos de contarte. Podríamos agregar un personaje que me parece que es incuestionable, indubitable a nivel mundial, y creo que van a estar de acuerdo mis compañeros, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
presidente de los Estados Unidos, el personaje del año a nivel internacional. No sé si tenemos la carátula o no. El otro día, acá está, le mandé a Facundo una foto espectacular, porque están saliendo las fotos del año, creo que esa era de Reuters. Reuters había publicado sus fotos del año, y la foto de Trump era una foto donde él tenía el celular en su mano, pero dado vuelta, entonces se veía la mano de él, color amarillento, ese color que se pone para tostarse la piel. Anaranjado. Y se veía el ahora y su propia foto en el celular con el gesto cuando él señala, ¿no? Era impactante la foto, pero era, imagínense, en la era de las personalidades, la personalidad de un conductor de realities conduciendo el mundo o intentando conducirlo como un conductor de reality, por momentos casi como un rey, con la idea de rey que viene de las monarquías, es decir, como esa persona que puede tomar decisiones casi con un paso por delante de las instituciones, lo que pone en tensión a las instituciones de los Estados Unidos y lo pone en tensión permanente con el Congreso, con el Poder Judicial. Pero claro, como una vez me dijo un amigo que trabajaba en alguna época para el glorioso Washington Post del Watergate, las instituciones en los Estados Unidos son las que terminan marcándole la cancha también a los presidentes. Y hoy tenemos un Trump que va a entrar este año en elecciones de medio término, lo que plantea el comienzo del camino del Pato Rengo, porque el presidente Trump no tiene reelección. Entonces, todo lo que él quiera modificar o reformatear en el globo, donde hoy es la figura central, también entra en tiempo de descuento. También tiene que acelerar, como el presidente Milei, en pos de las reformas o los logros. No logró poco. La paz en Medio Oriente, con sus falencias, o las negociaciones para la paz de Ucrania con Rusia, que todavía no se han concretado, son algunas cuestiones vitales. Resta lo comercial, resta ponerse de acuerdo con China, las dos potencias que van a, de alguna manera, formatear el mundo, pero también la pregunta que se abrirá a partir de lo que pase en las elecciones de medio término de los Estados Unidos y cómo eso impactará también en Argentina, ¿no? De manera tal que tenemos en este 2025 el año de las personalidades, preguntas que se abren. Son personajes que se impusieron con derecho propio y con su irrupción potente en el escenario, pero que tienen que terminar con el delivery de lo que vinieron a hacer. ¿Logrará Trump los cambios que quiere proponerle al mundo? ¿Logrará Milei los cambios que quiere proponerle a la Argentina? De eso se trata lo que viene. Me voy a la mesa despacito. No sé si ya tenemos la tanda. En 2 minutos, perfecto. Que me quedé pensando, Cris. ¿Qué? En la cantidad de personas, en sentido amplio, que podrían haber sido personajes del año y no lo fueron. Y lo fueron durante tantos años. Las ausencias en esa